día para todos y todas. Feliz mañana de jueves 8 de diciembre de 2022. Comienza así el programa número 55 de Voces del Interior. Hoy con un programa dedicado al departamento de Canelones principalmente, porque vamos a estar recibiendo un invitado de esas tierras. Pero como corresponde, hoy vamos a darle la bienvenida a nuestro menguado equipo por ahora, porque Sarita está en camino. Gaby, buen día. Buenos días. Hoy estamos a la mitad. Estamos a media máquina. Pero por suerte contamos con nuestro invitado, que fue muy puntual. Y bueno, empezando acá un nuevo programa de Voces del Interior, con mucho calor en la ciudad de Montevideo. Me imagino que debe ser igual en el resto del país, pero es lo lógico, lo que corresponde a esta altura del año. Sí, señora. Y bueno, como decimos siempre y tratamos de poner sobre la mesa, hoy justamente 8 de diciembre no celebramos ningún día internacional, ni mundial, ni nacional. Es el único día en el año que nos toca, que no tenemos nada. Es el día de las playas. Bueno, sí, es un día para como es de estas cuestiones religiosas, como es católico. Sí, el día de la Inmaculada Concepción. Exactamente. Y bueno, pero sí lo que tenemos es que el 9 de diciembre, o sea, mañana va a ser el Día Internacional contra la Corrupción. También el 10 de diciembre recordamos o ponemos sobre la mesa para reflexionar acerca del Día de los Derechos Humanos, que vas a estar hablando de eso, Gaby, sí, ¿no? Exactamente. Y también el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Así que bueno, feliz día para aquellos que se sientan identificados también como animales. Y bueno, como decimos siempre, también las vías de comunicación, Gaby. Sí, tenemos en Facebook, @Voces del Interior, en Instagram, Voces del Interior UI, y nuestro WhatsApp, el 099-91-1001. Muy bien, a todos los que se quieran comunicar entonces, bienvenidos sean. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro invitado. Es el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia, también es el primer suplente del intendente Yamandú Orsi. Estamos hablando de Marcelo Metediera. Bienvenido, Marcelo, gracias por venir. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y bueno, lo que más o menos te invitamos para participar de este programa es porque, bueno, obviamente estamos llegando a fin de año y es lógico que de algún modo en estas fechas del año tengamos que hacer alguna especie de revisión de lo que hemos hecho en el año, balances. Y bueno, y esa era un poco la idea, mirarlo desde tu perspectiva como director, pero también como intendente interino que lo ha sido, obviamente empapado de los temas de la intendencia. ¿Qué podríamos decir en términos generales de lo que ha sido este 2022 para Canelones? Y bueno, este 2022, para ir de lo general a lo particular, ha sido un año de trabajo, de ejecución de lo que hace al presupuesto departamental. En el 2021 se planificó un presupuesto para los 5 años, para todo el periodo, y tenemos una etapa de ejecución presupuestal que hace obras de infraestructura, que hace gestión ambiental, que hace a los temas culturales, al tema de tránsito, del trabajo, el desarrollo productivo, y también se estuvo trabajando, y voy a ser un poco peleador, a principio de año sobre aquel debate que hubo sobre el fideicomiso que se presentó a principio de año para la posibilidad de ejecutar mayor cantidad de obra. Digo que voy a ser peleador porque hace 2 días acaba de un nuevo fideicomiso que ahora vamos al detalle, pero en resumen general ha sido, bueno, mantener la gestión, estar en contacto con la gente, estar en la calle y estar ejecutando las obras que presupuestalmente se habían previsto. Y de ese primer fideicomiso de este periodo, recién también hace 2 días se inauguró la primera obra que se ejecutó de ese fideicomiso, que fue la consolidación de la calle Aldavalde en La Paz, un tramo donde ahí se había modificado el recorrido del ómnibus urbano que terminaba contra la vía, ahora entra hasta el cementerio que hay allí, arrimando el transporte urbano más hacia dentro del barrio. Bueno, y eso llevó a la mejora de la pavimentación, que tenga una mejor performance. No solo eso, sino que toda la cuestión vinculada a la consolidación, cordón cuneta, todo ese tipo de cosas. Así que bueno, por ahí andan los tiros. Logramos en este año también como generalidad el tema de la incorporación de Canelones al STM. Para nosotros en tema de movilidad es muy importante, porque es una herramienta informática que
tenemos como objetivo, lo hemos hablado en alguna oportunidad, generar la mayor libertad de movilidad de la gente. Y bueno, y eso nos permite dar un salto en calidad. Marcelo, comenzaste diríamos, tu año 2022 como intendente interino prácticamente abordando un tema que tuvo que ver con los incendios. Sí. ¿Cómo se prepara Canelones en ese sentido? ¿Qué tendríamos que esperar? ¿Hemos revisado alguna cosa? Bueno, a ver, me tocó en esos 15 días, esperemos que este año sea un poco, alivie un poco, pero me tocó incendio, me tocó vientos, que de hecho se tiraron varios invernáculos, me tocó ola de calor, que se murieron varias gallinas ponedoras y hasta discusión del tema del precio del huevo. Me tocó, dijimos, incendio, inundaciones, viento, ola de calor. Y me está faltando algo más aparte de terremoto, ¿no? Sí, no me acuerdo de otra cosa que estuvo latiendo ahí también. Alguna otra cuestión climática que bueno, que trae sus dificultades, ¿no? Uno lo cuenta como anécdota, pero en realidad la gente lo sufre de una manera imponente. Claro. Con las inundaciones, las dificultades fundamentalmente en los hogares, el tema de la sequía, me tocó recorrer algunos productores familiares que estaban sacando la producción, en este caso de tomates, que todavía no habían finalizado de cosechar, no solo ya dada por perdida esa producción, sino que tenían que permitir que generar las condiciones para volver a sembrar, para no perder también la producción del año que viene por el tema de la falta de agua. Por eso algunas de las cuestiones que van en este nuevo fideicomiso está prevista la compra de maquinaria para la construcción de tajamares, porque allí también hay un programa desde el gobierno departamental de ayuda a los productores que no se llega en tiempo y forma por la cantidad de necesidad que hay en términos de cantidad de ruralidad que tenemos y la necesidad por el déficit hídrico, que Canelones fue uno de los últimos departamentos de entrar a ser contemplado por el gobierno nacional en materia de déficit hídrico. Entonces también ahí se articuló con las asociaciones de productores, con las agremiaciones, que muchas veces no llegábamos con la máquina, pero sí le damos el combustible para que los productores se organizaran y pusieran las máquinas. Bueno, la idea es intentar este año que si hubiera necesidad de tener que dar alguna atención de esa característica, contar con un poco más de infraestructura. Vamos a darle la bienvenida a Sarita. Bienvenida, Sarita. Hola, buenas noches. Luchando contra el calor y la rapidez para llegar. Bien, ya estaremos conversando un ratito más contigo, Sarita. Marcelo, vos lo decías recién, el tema del fideicomiso, ¿no? Y lo que nos deja claro es que hubo como dos caminos diferentes en el abordaje de los fideicomisos en este año, ¿no? Primero que nada, uno al cual se anunció para trabajar justamente en el ámbito de la Junta, buscar allí los consensos suficientes de acuerdo al plan departamental. Sin embargo, este otro fue por la vía express, por decirlo de un modo. Sí, a ver, recordemos que es el tercer intento de este año, porque el primero que se había hecho, en el cual se procesó en la Junta Departamental varios meses de debate con la derecha para intentar que ese primer fideicomiso, que era de 80 millones de dólares, pudiera salir. Digo que hubo varios meses de negociaciones porque de hecho se acordó con los 30 municipios, cada uno de los municipios, su plan a ejecutar y ese plan qué costo tenía. Y cuando hablamos de los 30 municipios, hablamos de un municipio de todos los partidos, ¿no? Que tienen representación en Canelones. Claro. Entonces se llegó a ese acuerdo y se discutió con los ediles y así todo se tomó desde una posición, entendemos, política, electoral. Se negó por parte de la oposición ese primer fideicomiso. Después se fue, en función de que el debate ya se había dado y las argumentaciones ya se habían puesto arriba de la mesa, habiéndose negociado con algún edil departamental puntual que entendía que habían recursos para destinar a la gente y donde reclamaba que se ejecutaran los recursos que se habían definido para el primer presupuesto en los municipios del Partido Nacional, para hablar claramente, en el eje del noreste de Canelones, garantizándose eso y alguna obra más que estaba planteada en el fideicomiso. Ese edil acompañó ese fideicomiso anterior, que fue de 44 millones de dólares. ¿Por qué tuvo un tratamiento express, tanto ese como este? Porque el debate político ya se había dado. Claro. Entonces vos podés discutir cualquier cosa con la oposición que no te lo va a votar, porque no hay un tema arriba de la mesa de analizar la pertinencia o no, la oportunidad o no, la necesidad o no. Es un tema de no generarle condiciones políticas a Canelones para que siga avanzando. Es eso. Entonces, insisto, si no hubiéramos dado el debate, ok.
pero el debate se dio y se dijo que no una vez, 2 veces y 3 veces en esta. Entonces, por eso se definió esa cuestión, porque también hay que estar en los zapatos de aquel edil de la oposición que se anima a dar el paso, que creo que tiene argumentación suficiente, este edil que acompañó este fideicomiso ahora, que surge producto de una iniciativa, una exposición verbal que él mismo hizo en la Junta, donde dice falta mantenimiento en la caminería rural, o habría que hacer más. No falta porque cumplimos con los planes de OPP y los superamos, somos una de las pocas intendencias que lo hace anualmente, pero que habría que hacer alguna cosa más, que hay que ayudar en el tema de los tajamares, que hay que reforzar el tema del alumbrado. Dijimos, bueno, si vos estás de acuerdo con eso y lo entendés necesario, nosotros, a ver, esto ya lo planteamos en el fideicomiso anterior que no votaste, estamos dispuestos a ir un poquito más. Y bueno, dio lo que hay, digo, hay que estar en los pantalones del hombre porque te podés imaginar la situación que tiene en función de haberse animado a tomar esa decisión política. Y bueno, y ese fideicomiso nuevo que trae, que son 22 millones de dólares, que está previsto que 10 millones se inviertan en lo que es la transformación o la incorporación. Nosotros teníamos a nivel de alumbrado público, cuando agarramos este periodo, el Frente Amplio asume el gobierno a nivel departamental, habían 6.000 focos de alumbrado. ¿Estás hablando del primer gobierno? El primer gobierno, 6.000 o 9.000, vamos a darle crédito, vamos a decir 9.000. Y nosotros eso lo llevamos a 45.000. El objetivo que teníamos era que el 100% de las plantas urbanas del departamento tengan alumbrado. Pero antes de finalizar esa instalación de alumbrado ya se empezó la conversión a la luminaria LED. Sacás la de sodio, ponés la de LED. Te da una luz distinta, ambientalmente es mejor, te genera recursos, ahorro. De hecho, hoy que estamos en 62.000 focos instalados y se pretende llegar a 74.000, se está pagando de gastos de consumo lo mismo que se pagaba en el 2016. Con una cantidad de focos de más del doble, ¿no? Ahí tenés un ahorro concreto. Por lo tanto, esa parte se entiende que el propio ahorro te va a generar el repago de lo que estás invirtiendo. Claro. Teniendo en cuenta que se dan algunas realidades. Porque vos me decís, bueno, pero si me dijiste que quería llegar al 100% de la planta urbana y ahora pedís más, pero si el 100% sigue... Bueno, ahí tenemos 2 o 3 cosas a resaltar. La primera, se están iluminando el 100% de las canchas de Baby Full, que son 74 canchas que llevan 8 focos. No solo se iluminan, sino que la Intendencia se hace cargo del costo de consumo. Se están iluminando con luminaria LED los 11 polideportivos y hay 2 más en construcción. Pero después tenemos el ejemplo de Sauce, no me voy a poner de pie para no distorsionar, pero Sauce es el primer municipio que tiene el 100% de luminaria LED. Pero ¿qué pasa? En función del desarrollo del urbanismo, se creó un barrio nuevo y esa mancha urbana se extendió, por lo tanto ahí hay que atender. Claro. Y así ha pasado en un montón de lugares. Bueno, entonces el 100% que antes eran X cantidad de focos, ahora son más. Claro. Entonces para esto se va a invertir también en estos nuevos fideicomisos. Tenemos otra pata que es la parte de reforzar lo que no se pudo contemplar en el fideicomiso anterior del alumbrado de gestión ambiental, con la compra de 25 o 30 camiones, con la compra de 15.000 composteras, hoy hay 5.000 familias que están compostando, con la compra de 140.000 contenedores domiciliarios para reponer los que están rotos, pero también para generar reciclaje en domicilio. Entonces, en esos casos, quien tiene un contenedor se le va a dar un segundo contenedor, ahí estamos en 15.000 familias al día de hoy. Hay temas vinculados a lo que son las cazambas, la recolección de poda, bueno, un montón de cosas que esto también, de alguna manera, junto con el fideicomiso anterior, junto con la tasa, que no le voy a rehuir a la discusión, genera un combo que tiene que dar atención a esas cuestiones. Lo que decía, desde esa maquinaria también se va a apoyar lo que era la construcción de tajamares, y después el otro tema que ahí se me entreveran un poco los roles, pero que me da mucha satisfacción, el tener destinado 2 millones de dólares para la renovación de buses para transporte departamental, que cambia la matriz energética, pero por las características de los vehículos incorporan también, obviamente, aire acondicionado, confort y accesibilidad. Son coches de piso bajo que vienen con rampa. Entonces también la cantidad de coches... vehículos eléctricos. Sí, eléctricos. El proyecto es plan de movilidad para movilidad eléctrica, pero esto otro viene asociado porque nosotros vamos a disponer el tipo de ómnibus que va a ser. Entonces, ¿qué pasa? Siempre lo hemos discutido. La espalda financiera de las empresas de transporte departamental, las que nosotros regulamos, por la cantidad de venta boleto que tiene, no le da para hacer una renovación de coche. Entonces, si vos mirás las empresas departamentales, salvo una excepción que es Codeleste, que está en Las Piedras, porque es un mercado muy chico, con mucha gente y con líneas de pocos kilómetros, la ecuación, gasto, recaudación, es muy buena. El resto, si vos mirás Ceballos, Ruta del Norte, SAT, hacen el esfuerzo
con las posibilidades que tiene. Entonces nosotros como gobierno entendemos que tenemos que dar una mano para que esas empresas puedan renovar los ómnibus, pero que son un servicio para la gente, o si no la gente de esta zona no va a tener la posibilidad de tener en algún momento coches nuevos y van a estar lo que ustedes ven todos los días viajando en coches que no están en las mejores condiciones de confort. Entonces para nosotros eso también es un campañón, no solo, lo pensamos así, no solo por el tema de la renovación en sí, sino por la decisión política de apostar a eso, ¿no? Así que bueno, este nuevo fideicomiso, los tiros andan por eso. Ahí va. En materia de tránsito, justamente, una de las medidas que ha adoptado Canelones es repicar aquella que ya tenía Montevideo en cuanto al control de tránsito, justamente de los vehículos en algunos puntos, y tengo entendido de que esa medida de poner radares para fiscalizar ha traído aparejado también una reducción importante en cuanto al desempeño del tránsito, ¿no? Sí, el criterio que nosotros utilizamos no es el de Montevideo. Montevideo lo utilizó para controlar la siniestralidad en lugares por el tipo de circulación que estaba complicado, la Rambla, fundamentalmente. Nosotros el criterio que optamos para la instalación de los que instalamos ahora, que hay en la Rambla Ciudad de la Costa, en Gian Anastasio y uno en Pando, es que es el lugar donde la velocidad cambia. Vos venís circulando a 75, entrás de Montevideo a Canelones a 75, pero llegás a una zona urbana donde la velocidad baja a 60. Y en algunos casos donde hay centro de estudio, o el cruce Pérez Butler y Costanera, que es un cruce importante, baja a 45. En esos lugares normalmente íbamos con el radar de mano a controlar. Y la velocidad estaba controlada. De hecho, del 2014 al 2020, lamentablemente, pero solo hubieron 4 fallecidos durante todos esos años en toda esa distancia. Entonces se entiende razonable como lugar controlado. Lo que pasamos es de pasar de una fiscalización eventual a una fiscalización fija. Por ejemplo, o el ingreso a Pando, que era el lugar donde menos control hacíamos. Llegamos a detectar vehículos a 130 kilómetros entrando a Pando, ¿no? En un lugar donde tenés una lomada cerquita. Si uno dijera, bueno, querés recaudar, no lo pongo donde lo puse. Que aparte de controlar la velocidad, me controla el lugar donde se generan las picadas, me controla la calle Canelones, que es donde se respeta o no el tránsito pesado, el desvío de los camiones. Si hubiera sido la necesidad de recaudar, lo pongo más hacia afuera, que la gente viene en una bajada y se terminó. No, lo pusimos en un lugar que contempla esas 3 cosas, que tiene una lomada a 100 metros, o sea, ya vos tenías incorporado eso de la lomada, pero sin embargo se detectaron, insisto, como te decía, vehículos a 130 kilómetros por hora. Entonces el criterio nuestro fue ese, pasar de un control eventual a un control mayor, apuntando a una gestión de la movilidad. En este momento estamos finalizando una compra de 2 cámaras de videovigilancia para instalar en la barra de Carrasco, que se van a complementar con el radar, porque ahí tenemos un problema de picadas, y si en algún momento se traslada a otros lugares, esas cámaras las vamos a poder mover. Entonces tiene un componente de ir caminando hacia, esperemos nosotros, la gestión de la movilidad, que también va a traer asociado el control y la regularización de los semáforos, que hoy está en la parte de alumbrado público, está pasando todo eso a tránsito. Bueno, es un cambio que internamente estamos viviendo en función de la nueva realidad. Claro. Y en materia de esa fiscalización que se hace, diríamos, la recaudación que se obtiene por esto, digo, ¿es razonable? O sea, o es una cosa que de algún modo está indicando de que en realidad hay infracciones importantes? En realidad nosotros siempre que instalamos radares se hace un periodo de prueba. El primero fue como de un mes, para que la gente se acostumbre, para que se hable del tema. Y después el de Pando fueron 10, 12 días, porque ya el tema estaba incorporado. Y vos notabas que desde el día 1 que empezaste a usar las cámaras sin multar, hasta el día que empezaste a multar el día anterior, ahí la cantidad de infractores bajó sustancialmente. En el caso de la Rambla bajó un 53% promedialmente. En el caso de Gian Anastasio, en el caso de Pando, entiendo yo que como el tema ya estaba arriba de la mesa, ese número bajó a un 32%. O sea, quiere decir que un efecto tuvo y después se mantuvo en una meseta, que ojalá siga bajando. Yo siempre peleo y digo, ojalá no pongamos ninguna multa, porque claro, el cometido es que se respete la velocidad. Claro. Si se respeta la velocidad, hay seguridad vial. Y si se respeta la velocidad, yo no aplico ninguna multa. Entonces los invito a que nos hagan a que nos peleen y a que nos hagan un boicot y no hagamos ninguna multa, porque en definitiva se cumple el objetivo. Una de las cosas que está pasando en Canelones y por suerte en varios puntos también de Montevideo, y espero que así sea en todas las ciudades, es como cada vez más disciplinamos a la persona que transita en bicicleta a utilizar las bicisendas, dándole más seguridad
y obviamente retirando eso de lo que es la calle, ¿no? ¿Qué perspectivas tiene? ¿Este plan ya terminó? ¿Se sigue desarrollando? Nosotros hicimos junto con PNUD un proyecto que se llama Tu Calle en Ciudad de la Costa, en un punto específico, donde es una construcción colectiva entre el municipio, junta, pero también con los gurises skater, los rollers, las escuelas donde se hizo taller. Bueno, ¿qué piensan de este lugar? Al lado de una plaza, estamos hablando de Buenos Aires y Canal Artigas. ¿Qué piensan de este lugar? ¿Qué se necesita? ¿Cómo la ven? Y bueno, y ahí fueron aportando y en función de lo que ahí se aportó se hizo una intervención, canalizando el tránsito, haciendo una ciclovía. Entonces la gurizada y los vecinos y la vecina se apropian de eso. Claro. ¿No? Porque lo piensan y porque lo ejecutan y después lo viven, y eso está buenísimo porque te ayuda y te pincha después a mantener. Entonces, de esa experiencia que en un tramo hicimos porque el ancho de calzada no era suficiente para hacer una ciclovía, empezamos a instrumentar lo que llamamos zona de prioridad ciclista. O sea, vos tenés una velocidad que la bajada a 30 kilómetros y que está señalizado donde te dice prioridad ciclista. En realidad lo que está diciendo, ojo, porque acá circulan ciclistas y tienen prioridad. Y eso anduvo bien, y de hecho en cada una de las intervenciones nuevas que se hicieron, en los espacios donde se proyectan ciclovía o donde pretendemos que haya una circulación de esta característica, porque no todas las calles están preparadas para eso, por el tipo de calle, por el tipo de circulación, en esos casos aplicamos esto que hicimos acá, o ciclovía o calle con prioridad ciclista. Las auxiliares de General Estacio hoy están conformadas en esa característica, calles internas también. Se está haciendo el mismo proyecto, ahora se está trabajando en Cerrillo, se está trabajando en Canelones, se está tomando una zona de Las Piedras, o sea, eso se está multiplicando porque ha tenido una buena recepción. Ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo creo que culturalmente todavía no estamos preparados para ese tipo de movilidad. Estoy convencido, porque todavía nos falta muchísimo, nos falta infraestructura, nos falta complementar con servicios, pero también nos falta todavía cambiar un poco la cabeza. Y Canelones tiene la particularidad de tener 30 municipios, más de 100 centros poblados, cada lugar tiene su realidad, entonces no en todos los lugares es proclive el lugar o es propicia la infraestructura para llevar adelante eso. Pero bueno, se va avanzando, que eso es lo bueno. Muy bien. Estamos conversando con el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera. Y bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Bien, volvemos con el segundo bloque de Voces del Interior, en esta mañana bastante calurosa acá en Montevideo y seguramente más calurosa cuando más nos acercamos al norte del país. Estamos conversando con el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera, pero bueno, también vamos a aprovechar a hablar algunos de otros temas que también interesan, obviamente, como es los derechos humanos, ¿verdad, Gabriela? Y es que estamos a instancias de una nueva fecha conmemorativa de este día, ¿verdad? Sí, justamente pasado mañana, 10 de diciembre, se celebra este día, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se aprobó en 1948. El texto del artículo primero de este documento expresa: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En base a esta premisa, la Declaración proclama los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Es el documento más traducido del mundo, disponible en más de 500 idiomas. Aunque queda mucho camino por recorrer para que los derechos que en él se exponen sean respetados en todo el mundo, el hecho de que perdure aún este documento es signo inequívoco de que se le reconoce su valor por parte de los estados y de la sociedad en general. Sin lugar a dudas, la igualdad, la inclusión y la no discriminación son banderas que se alzan protegiendo a los grupos más vulnerables como los niños, mujeres, pueblos indígenas, personas LGBTI, migrantes, personas con capacidades diferentes. Para dar cumplimiento a esto, es necesario basar la economía en los derechos humanos para romper ciclos de pobreza, servir de base a un nuevo contrato social
con más derechos sociales y culturales, que exista igualdad de oportunidades para los jóvenes, acabar con la injusticia de la no accesibilidad de todo el mundo a las vacunas y el derecho a un medio ambiente saludable. A pesar de los avances en materia de derechos humanos en los últimos 70 años, todavía hay mucho trabajo por hacer. En todo el mundo, millones de personas siguen siendo víctimas de discriminación, violencia y abuso de sus derechos. En algunos países se violan sistemáticamente los derechos humanos y las personas que defienden enfrentan amenazas, detenciones arbitrarias y otros obstáculos. En Uruguay, en la primera mitad del siglo XX, se lograron avances en relación con los derechos humanos. Durante este periodo, muchos derechos laborales, políticos y sociales fueron considerados por los gobiernos y transformados en leyes. Este proceso, a pesar de algunos altibajos, continuó hasta la década de 1960, en la que se dio una crisis económica y política y se aplicaron medidas que no respetaron los derechos fundamentales. Las medidas prontas de seguridad y la declaración de estado de guerra interna, si bien se encontraban en el marco de la Constitución, significaron un constante atropello a la libertad de expresión, de asociación, a la libertad política y la seguridad personal. A partir del golpe de Estado de 1973, los derechos individuales fueron vulnerados sistemáticamente. La censura, la persecución política, el exilio, la tortura y la desaparición forzada fueron ejemplo de ello. La dictadura uruguaya mantuvo a la población bajo control mediante el uso de la represión. Las personas estaban vigiladas y clasificadas según lo peligrosas que el régimen militar las considerara. Así, eran subversivos todos aquellos que se oponían o desafiaban su poder. El terror se usó no solo para reprimir y censurar, sino para intimidar y controlar, limitando las libertades de todos los ciudadanos. Los castigos físicos y psicológicos se utilizaban para acallar a quienes los militares consideraban enemigos o traidores. La aplicación de la tortura tenía por objetivo causar un gran dolor físico o mental hasta quebrantar al prisionero y sacarle información o someterlo a la voluntad de los torturadores. La población se encontraba indefensa ante la represión. El Estado no ofrecía garantía alguna y los derechos humanos eran violados con la mayor impunidad. Una de las formas más crueles del terror fue la desaparición forzada. Las personas eran secuestradas por las Fuerzas Armadas y la policía, que después negaban la detención y las desaparecían sin dejar rastro. Cientos de adultos y niños sufrieron este procedimiento y al día de hoy muchas de estas familias aún no saben lo que sucedió con sus familiares secuestrados. Con la llegada de la democracia en 1985, las víctimas de violencia de la dictadura reclamaron ante la justicia. Los militares involucrados se negaron a declarar y el Estado consideró que los crímenes cometidos durante el régimen ya habían caducado. 2 plebiscitos ratificaron esa decisión. A pesar de ello, las víctimas, los familiares y gran parte de la población uruguaya siguen reclamando verdad y justicia. En este Día Internacional de los Derechos Humanos es importante recordar que todas y todos tenemos una responsabilidad en la protección y promoción de los mismos. Esto incluye respetar los derechos de los demás, denunciar violaciones de los derechos y apoyar a las personas y organizaciones que luchan por la justicia y la igualdad. Debemos unirnos para luchar contra la discriminación, la violencia y otros abusos y exigir que nuestros gobiernos cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solo juntos podremos construir un mundo más justo y equitativo para todos. Muy bien, entonces muy buena la columna tuya, Gaby, como siempre. Y bueno, vamos a tratar de aterrizar justamente este Día Internacional de los Derechos Humanos en Canelones.
y me gustaría hacerlo desde dos perspectivas, como un poco recogiendo lo que estaba en tu columna, Gaby. Lo primero, el trabajo que ha hecho Canelones en cuanto a la materia, en materia de memoria, ¿verdad? Pero por el otro lado también me gustaría revisar un poco lo que pasa en Canelones, que tiene que ver mucho con los inmigrantes, y el cual inclusive tenemos hasta un asentamiento, diríamos, una población importante radicada concretamente en un punto del departamento, que de algún modo también exige un trato, ¿verdad?, importante hacia ese tema. Ahí el sábado a las 2 de la tarde en el espacio Dínamo en Atlántida se va a hacer una devolución de las políticas llevadas adelante por la Dirección de Derechos Humanos, vinculado a todo lo que se ejecutó en Canelones, un mapeo de los sitios de la memoria, de los recorridos de la memoria, en fin, rendir cuentas de alguna manera de qué se ha hecho con el tema de los derechos humanos, que va más allá, que no es solo el tema de todo lo que pasó vinculado a la dictadura, ¿no? Claro. Y ahí hago un paréntesis. Hoy está comenzando el juicio oral por el tema de la causa de los vagones. Oral y público. Primer juicio de estas características en el país. Bueno, hoy arranca y van a estar hasta el 15 de diciembre citando a distintos tipos de testigos para bueno, transmitir ahí su lamentables experiencias y bueno, ojalá la justicia falle. Que la justicia tenga un fallo, porque últimamente la justicia falla, pero en otro sentido de la palabra. Tenemos eso. Después, con respecto al tema de migrantes, se formó una comisión que atiende trabaja todos los temas de migrantes entre la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones, que hemos intentado que el Congreso de Intendentes se apropie, alguna otra intendencia se ha sumado, y ahí se trata de trabajar todo lo posible en cuanto al acompañamiento. A mí me toca por el tema de cómo habilitamos la licencia de conducir de los inmigrantes. Ahí hemos resuelto desde el Congreso algunos procedimientos. Cuando la persona no puede ir a su país a legalizar el documento, bueno, hacemos una mistura un poco de todo lo que hay en Cancillería, de las normas departamentales a nivel nacional y dimos alguna alternativa, pero también lo que hace la cuestión del acompañamiento vinculado al tema del trabajo, al tema de la salud, y lo digo así, la verdad, en términos generales, porque no estoy en lo fino de las cosas que la vienen trabajando, pero sí esa comisión que se conformó es la que viene trabajando. Hicieron presentaciones en Rocha, hicieron presentaciones en Rivera, y bueno, y se viene atendiendo desde Es ahí. una comunidad bastante importante, además, la que está en Canelones, Sí, ¿no? que están en la zona de Santa Rosa. Más bien en Santa Rosa, ¿no? Serían Exacto. cubanos, Sí. venezolanos. Exacto. Sí, en general sí, predominan cubanos y venezolanos. Pero bueno, nada, en la lógica que te toca hablar con cubanos acá, y me ha tocado hablar con cubanos en Cuba que han estado acá y han vuelto, por ejemplo, ¿no? Sobre las experiencias y las expectativas, lamentablemente, que a veces traen y que no se ven reflejadas luego acá en la realidad, o que también en algunos casos son Uruguay pasaje hacia otros países, ¿no? Esas cosas también pasan. Pero bueno, sí, es una realidad que hay, de hecho están consolidados y está bien. En este caso en Santa Rosa son parte del municipio, parte de la sociedad, están integrados y hay que acompañar. Ahí está. Bien, estamos, como quien dice, también entrando en uno de los puntos importantísimos para el departamento de Canelones, como es diríamos, la agenda de verano, ¿no? Un departamento que, además de tener, obviamente, múltiples características productivas, unas de ellas, obviamente, es lo que refiere a lo estival, no del verano, ¿no? Sí. ¿Cómo se prepara Canelones en ese sentido? Canelones tiene un turismo más allá de las playas, ¿no? Tiene el turismo rural, tiene el turismo vinculado a las bodegas, tiene distintos paseos, senderos, que hace interesante al departamento como una opción, con varias opciones. Pero obviamente en esta época resalta todo lo que es playa, ¿no? Y en el caso nuestro, Canelones tiene arriba del 85%, 86% del turismo que hay en Canelones, turismo interno, turismo del país. No dependemos del turismo externo, aunque cada vez se consolida más, pero no dependemos. Y cada lugar, Canelones va construyendo en cada uno de sus 30 municipios su identidad. Claro. Y dentro de la parte de esa construcción de identidad también los distintos eventos que se hacen pasan a ser identidad del lugar.
la fiesta de la torta frita, de la empanada y el De la vino, granja. del gallo y la gallina, de la fiesta de la chacra, de la granja, de lo que es de la vendimia, el 19 de junio, el 18 de mayo, o sea, cada una de esas cuestiones, y bueno, y en el caso de la Costa de Oro se aprovecha el verano para intensificar un poco más lo que son los eventos que se pueden hacer, y cada municipio tiene su particularidad. En todo sentido siempre se trabaja con los aciertos y errores del año anterior, ¿no? De alguna manera la lógica de funcionamiento es muy similar. Este año, más allá de lo que está pasando estos últimos días, estamos un poquito más alejados de lo que es la cuestión de la pandemia, que ya el verano pasado todavía habían restricciones, y bueno, madera simpática, Hoy dijo por Ariel, hoy. pero estamos bastante entreverados de vuelta, vamos a Sí. ver qué pasa. Entonces las expectativas que hay nuevamente son de poder tener un verano con mucho turismo, con muchas actividades culturales, deportivas, lúdicas, de exposición, bueno, un montón de eventos que el mismo 10, si no me equivoco, se van a estar anunciando, van a haber 4 o 5 eventos culturales potentes también esta vez en lo que es la Costa de Oro, así que estamos un poco ansiosos de ver las confirmaciones de lo que anda ahí en la vuelta que se haya podido materializar. A su vez es una época en donde obviamente lo que también, diríamos, florece o por lo menos acrecenta es todo lo que tiene que ver con vendedores ambulantes, localización de ferias. Sí, pero eso está bastante aceitado porque los municipios lo trabajan. Porque ya lo sí, tienen. por eso, lo tienen ya ayornado. Los lugares para la feria están definidos. Los feriantes en general, viste que todos se mueven dentro del mismo lugar, o sea, hoy están en la Feria son Atlántida, como una después gran van a la comunidad Parque que de va. Plata, Sí. van cuando va a estar la fiesta de la Ujú. chacra y cuando no sé qué. Entonces hay una costumbre, una cultura de funcionamiento, y bueno, que también se trabaja mucho con la dirección de Contralor, los municipios, para que eso fluya y no hayan dificultad. Y cuando viene alguien que tiene necesidad de laburar, bueno, se le busca la vuelta para que se ayorne de alguna manera, por lo menos al ordenamiento que esos espacios tienen. Marcelo, justamente recién nombraste de que se están proyectando para este verano actos potentes en aquella zona. Uno de esos actos sería el 5 de febrero, el aniversario del Frente Amplio, que Sí. se haría en Parque del Plata, Sí, en el en Arroyo Solís. exactamente. Ese va a ser uno, porque ya algunas cosas nos han pedido. Pero bueno, yo más bien me refería al término de espectáculos, intendencia, de claro. culturales, Claro. que también van a haber seguramente en Parque del Plata, en Atlántida, en Costa Azul. Alguna novedad va a surgir en estos días. Ahí va. Uno de los temas que obviamente ha traído, y esto una preocupación central a nivel de todos los departamentos, y más en aquellos en donde los índices de desocupación están galopando, principalmente lo que tiene que ver con el norte del país, fueron las ollas populares. ¿verdad? Norte y oeste, ¿no? Río Negro está complejo, Sí, todo, de trabajo, o sea, toda la ¿verdad? parte litoral, Sí, ¿verdad? sí. Ha sido bastante importante. Bien, el asunto ollas, que no solamente es una cuestión que atañe a la solidaridad, sino que también, bueno, han habido del parte del gobierno diferentes visiones contrastadas ahí. Desde el punto de vista de Canelones, ¿cómo fue ese tema? ¿Cómo sigue siendo ese tema? Bueno, tenés dificultades como hay en todos lados, ¿no? Ahí se trabaja desarrollo social junto con los municipios, en algunos casos entrega de alimento, para las ollas específicamente. Hay algunas ollas que en épocas de verano, por las zonas de la Costa de Oro, la gente agarra alguna changa y baja, o no tiene funcionamiento como tal la olla, y en ese caso se pasa en una entrega de canasta, porque o sea, la gente sigue teniendo el mismo problema, o sea, Sí, no resuelve, claro. ¿no? Entonces, bueno, ahí de repente la olla no funciona, pero sí pasa a la modalidad de canastas. También hemos tenido la asistencia con tarjetas que te permiten la compra de alimentos o la compra de productos de higiene, y eso también la apuesta era no solo echar una mano a aquel que precisa, sino también que se dinamice el comercio pequeño, ¿no? O sea, si vos tenés la tarjeta y vas al comercio del barrio a comprar, le generás un valor mayor. Y ese ha sido el acompañamiento que hemos tenido. Nos ha pasado en la última etapa, donde hemos tenido que acompañar
con desayuno o con merienda en los centros educativos, porque los gurises llegaban con, la verdad, con hambre y se organizaban en los centros de estudio y la Intendencia colaboraba con alimentos para sostener esas meriendas o esos desayunos. Así que bueno, seguimos en ese trabajo de acompañamiento de manera permanente, porque está y va a seguir estando durante un tiempo. Claro. Y bueno, y justamente referido un poco a este tema, ¿no?, de los municipios y la descentralización, uno de los temas que en el 2022 sucedió fue ese embate que tuvo la derecha contra el municipio de La Floresta, ¿no?, en donde allí inclusive se problematizó inclusive el desempeño de algunas ollas, y esto también trajo aparejado la idea de, bueno, si un centro de barrio es un centro de barrio, o qué características tiene que tener, ¿qué se podría decir al respecto? A ver, la primera reflexión, que en la misma jornada que se votó el fideicomiso, o este último en la Junta, también se cerró la investigadora que se había generado por el tema del municipio de Floresta. Y allí lo que concluyó esa investigadora fue que los antecedentes que se recabaron en la investigadora se le aporten a la justicia, para que la justicia, que es la que tiene que resolver, que el tema ya estaba en la justicia, lo volvemos a decir una y otra vez, y no iba a resolver una junta departamental en el caso de haber ilícito o lo que fuera. Bueno, lo que se hizo es, con los elementos que se juntaron, se van a volcar a la justicia. Y la derecha no votó eso. La derecha quedó afuera después de todo el circo político que hizo. Vuelvo a insistir, no le rehuyo a la responsabilidad y a las obligaciones. Pero sí, esto obviamente tuvo un trasfondo político, porque como dijimos desde el día 1, cada una de estas cosas está en la justicia. La justicia va a laudar de una manera u otra lo que corresponda con respecto a los temas que estuvieran. Entonces, ¿para qué el tema de la investigadora si no era para hacer circo político? ¿No? Y bueno, de hecho pasó con una de las denuncias donde se configuró acoso laboral, el alcalde toma la resolución de renunciar, por lo tanto eso hubiera pasado con la investigadora, sin investigadora, porque fue un proceso jurídico también dentro de la Intendencia. Entonces, creo que todo el debate que ha habido en torno a eso ha sido de una intencionalidad política de extraños y de propios también, que generó algunas cuestiones que, vuelvo a insistir, me preocupa las formas, no los resultados, porque los procedimientos son los que tienen que ser, y siempre nosotros hemos dicho, para abajo de la alfombra no barremos, y vamos a tomar la decisión que tengamos que tomar, y de hecho se hizo en 3 oportunidades, no solo en una, en este proceso. Pero bueno, se dio de esa manera, y antes de ayer concluyó la investigadora diciendo que bueno, que habían elementos que se podían aportar a la justicia para que laude, y vuelvo a insistir una vez, la propia derecha, que fue la que presentó la investigadora, no lo votó, o sea, no votó que los antecedentes pasen a la justicia. ¿Cómo se entiende si no es un circo político, ¿no? Claro. A su vez, obviamente que cuando hablamos de ollas populares no estamos hablando de gente que sea funcionaria de la olla o funcionaria del gobierno, son gente voluntaria, vecinos voluntarios que se organizan y tratan de hacer las cosas de la mejor manera posible, y a veces obviamente no logran tener ese nivel diríamos, de organización tan precisa como a veces demandó el ministro Lema, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno lo ve desde la burbuja que vive. Exacto. Si vos estás en la olla y te manejás en las lógicas que lamentablemente tenés que utilizar, es una realidad. Si me decís que el aporte a la olla lo vas a bajar de una aplicación de tu celular, bueno, papá, no tengo para comer y me está pidiendo que tenga un celular y con conexión. ¿Me explico? Entonces, y sí, claro que funciona igual, que no funciona igual. Que hay cuestiones institucionales que hay que cuidar, sí. Que hay reglas de juego que hay que respetar, sí. Pero también hay que ayornarse a la realidad. Vuelvo a insistir. Capaz que uno en su gremio o en la olla se maneja distinto porque tiene otro margen de flexibilidad para, bueno, si te falta 1 kilo de papa, va y lo compras, y a veces o te lo da el almacén si le sobra. Exacto, o decir, bueno, pero en definitiva lo que tenés que visualizar es cuántos platos tuviste que dar y qué cantidad de comida invertiste. Después, si son en 2 ollas, en 3 o en 20, si ese número cierra, yo me parece que a priori no hay delito, para hablar claro, ¿no? Que vos digamos, está desordenado, sí, pero esto era para tal olla, sí, pero te acabo de decir que la gente agarró una chanca, que se fue a laburar, que la olla no funcionó, pero la comida igual la precisan. Bueno, hay formas de organizarse que algunos que no pasan esas necesidades, quizás no lo tienen idea.
Justamente, y hablando de ollas populares, hablando de solidaridad entre los vecinos, como también muchas veces se descarga a través de este tipo de cosas, ¿verdad? El tapar otras cosas que pasan que son mucho más graves, como que, por ejemplo, también el desempleo en Canelones tenga, si bien no es uno de los más altos, tenga también una incidencia importante, ¿no? Sí, sí, si no me equivoco anda... Creo que estaba en el 9%. Sí, te iba a decir casi el 10%, sí. No es de los más complicados, pero igual es un número alto. Está en la tasa en la media más sí, o menos sí, del nacional. Y bueno, ahí con preocupación intentando acompañar. Canelones tiene una particularidad y a veces nos debemos a algunos debates vinculados a qué puede hacer la Intendencia por el trabajo. No es la Intendencia la que tiene que procurar trabajo, pero ¿qué puede hacer? Y muchas veces las obras de infraestructura generan mano de obra, las obras de fideicomiso, la propia Cámara Empresarial, el ZUNCA te plantea, el gobierno está paralizado, está ejecutando obras que vienen del periodo pasado y no tienen proceso de licitación que te dé una perspectiva de que cuando termine el ferrocarril central se continúan con otro tipo de obras que te permitan mantener el trabajo. Entonces, la importancia también de estos fideicomisos que hoy hablábamos en la generación de empleo, claro, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la instalación de emprendimientos logísticos. Vos generás las condiciones de ordenamiento territorial que te permitan en zonas específicas, porque no podés hacer todo en todo el territorio, como tener las zonas destinadas y protegidas para la producción, como tener las zonas destinadas y protegidas para no plantar soja, como tenés las zonas permitidas para la logística, o como también tenés zonas donde hay desarrollos inmobiliarios a veces asociados a barrios privados y muchos tantos otros no, pero que en definitiva generan trabajo, generan dinamizar la economía y generan también para la Intendencia, que es más contribución a pagar por más habitantes. Y vos con esa contribución podés generar más obras para otros lugares o atender otro tipo de cosas. Digo, uno tiene, yo sé que es antipático esto, lo tengo claro, pero tiene que tener un equilibrio en esas cosas porque vos atendés la realidad de la gente en las intendencias con dos recursos, básicamente, tránsito y contribución. No hay otro. Todos los demás ingresos que hay son relativamente despreciables. Las transferencias del Estado en cuanto a la distribución de intendencias, ¿cómo afecta ahí el presupuesto de Canelones? Bueno, ahí vos lo que tenés, lo que hemos discutido alguna vez, la ley de descentralización estableció también la descentralización económica, la obligación desde el gobierno nacional al gobierno departamental de distintos programas. El FDI, el PDGS, los distintos fondos, algunos son de ejecución departamental, otros son de ejecución de los municipios. Ahí tenés una parte que los municipios pueden ejecutar contra proyectos de infraestructura, otros o inversión se llama en realidad, que es el 70% de esos montos, el otro 30% pueden ser en funcionamiento, y funcionamiento puede ser una computadora, una impresora, papel, escritorio, bueno, en fin, cada municipio va resolviendo en función de sus necesidades, pero también tenés la otra. El plan de caminaría rural de OPP te dice, yo te doy, vos Canelones, tiene que hacer 1.100 kilómetros de caminaría rural y te doy 65 millones para que atiendas eso. Y la realidad que el costo de eso para ejecutarlo es del doble o un poco más. Entonces, cuando dicen caminaría rural la hace el gobierno nacional, sí, no solo, porque si nosotros no ponemos la otra parte, y aparte tenemos otro presupuesto que es exclusivo de la Intendencia también para caminaría rural, no se puede ejecutar. Claro. Yo he discutido mucho que el gobierno nacional ha hecho en muchos temas, pero en este también, que la inversión o la plata que destina por la ley de descentralización, no porque sean buenos, porque hay una ley que los obliga, pero sí, después lo discutí en la ley de presupuesto, cuánto es el monto que vas a destinar. En el año 2021 el Frente Amplio había dejado establecido, en el año 2020, 1.480 millones de pesos. El 21 arrancó con 1.096. O sea, ahí hubo una rebaja, un recorte de la plata que va directamente a estos proyectos que hablábamos recién, de un 25, un 30%. ¿Y qué hacen los picarones, los blancos pillos? Lo que hacen es que al final del periodo, el monto que van a recibir los municipios por esto va a ser igual que el monto que hubiera recibido si hubiera tenido el valor que los 1.480 millones de pesos que el Frente Amplio había establecido, más IPC. Ahora lo que hacen es te comen la plata en el medio, como pasa con el salario de los docentes, como pasa con las jubilaciones, o sea, también vaya, a ver, se los digo hoy, acuérdense lo que va a ser el año 2024. Va a ser para la campaña.
canastas para todo el mundo, Ah, laburo para todo el mundo, Sí. jornales solidarios para todo el Sí, mundo. obviamente. Y te van a decir, vamos a generar la mayor cantidad de obra de infraestructura, como te dicen ahora, y en realidad vos ahí lo que hace el gobierno nacional es que mete dentro de esos números la obra privada y la obra pública, cuando el Frente Amplio solo de obra pública destinaba a lo que hoy este gobierno hace en su totalidad. Entonces son relatos que van construyendo, que después, te insisto, van a venir al final del periodo y decir, no, pero acá, miren, saquen la cuenta, si hubiera 1.480 más inflación, son tanto. Sí, papá, pero en el medio me estuviste comiendo recursos. ¿No? Vuelvo a insistir una vez más, en el salario pasa lo mismo, Sí, la sí, jubilación sí, es lo sí, mismo. Sí. Entonces, tenemos esa situación vinculada a lo del gobierno nacional. No te sigo con el fondo metropolitano que recortaron, bueno, con un montón de cosas que hacen que en lo cotidiano, en definitiva, la gente, porque hay que visualizar esto también. Cada uno de esos proyectos son proyectos que dicen, vamos a pintar la radio. Y pintar la radio sale 10 pesos. Los 10 pesos van para ese proyecto. O sea, no es que le dan plata a las intendencias para que vos hagas lo que quieras. Van contra proyectos, la garantía. Y si no lo ejecutás, no te doy la plata. Claro. Entonces, ¿qué mayor garantía para la ejecución de los dineros públicos que sea contra proyecto? Bueno, nada, creo que eso, en definitiva, el decir que no es coartar la posibilidad de que la gente acceda a la posibilidad de un estado de bienestar mejor. Claro, y sin duda de que sí, que es política esto, y es política muchas veces lamentablemente electoral, ¿no? En donde justamente la asignación de los recursos deja como rehén a un bolsón enorme de gente que, bueno, en estos 3 años intermedios la está viviendo con el desempleo, la está viviendo con las ollas populares, la está viviendo con, a veces, sin poder acceder a los servicios sanitarios como corresponde. En definitiva, es una cosa que el liberalismo nos tiene bastante ya curado de espanto. Nos quedan unos minutitos antes de ir a la pausa, y vos en algún momento te referiste también al Congreso de Intendentes. ¿Cuál ha sido el rol de Canelones en el Congreso de Intendentes? Está complicado. El Congreso de Intendentes tiene, yo diría, 3 áreas de trabajo. Una es el propio plenario, donde tiene lógicas de funcionamiento, de articulación política, de negociación, que hace la toma de resoluciones generales. Pero después tiene 2 espacios más, que una es la Comisión de Descentralización, que es donde se discute junto con los subsecretarios de los distintos ministerios de la ejecución de estos planes. Y por otro lado estamos lo que laburamos el tema vinculado al tema del tránsito, al tema de la patente, aforo, todas estas otras cuestiones que esa es más de trabajo, de articulación, sí, pero más de trabajo concreto, porque en definitiva lo que yo resuelvo en el Congreso, lo resuelvo para Canelones, para Artigas, para Maldonado, y cuando el vecino o la vecina viene al mostrador, tiene resuelto o no los problemas en función de lo que acordemos ahí. Entonces eso nos permite trabajar un poquito más despegado de lo político, un poquito, pero con pata más operativa. Claro. Y bueno, y ahí tenemos esas situaciones. Hay un montón de trabajo. El Congreso de Intendentes está conformado por el plenario, después hay una mesa que la dirige el presidente del Congreso y los 2 vicepresidentes o vicepresidenta. Siempre ahí la correlación es uno del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y uno del Frente Amplio. Ahora estamos en este Congreso que vamos a tener la semana que viene. Se va a definir la presidencia nueva del Congreso de Intendentes, que le toca al Frente Amplio. Todavía no se ha acordado si lo va a asumir Carolina, Yamandú o Andrés. Tuvieron una reunión con Fernando Pérez la semana que viene y en estos días alguna novedad va a haber con respecto a eso. Y después tenés, como te decía, las comisiones asesoras. En mi caso, integro las comisiones asesoras por el Frente Amplio a nivel nacional del Congreso de Intendentes, que asesoro a todos los intendentes, no solo al Frente Amplio. Obviamente tenemos nuestro espacio y nuestras decisiones, claramente. Pero bueno, insistir, hay en ese sentido un trabajo bastante articulado y que bueno, nos permite avanzar en un montón de temas. Tenemos algunos desafíos por delante, obviamente se me vuelve a entregar lo de tránsito, permiso nacional de conducir por puntos, un tema que va a estar bastante complejo, y ahí sí tenemos un debate político que dar para después poder llevar adelante el operativo, porque si no, las cosas según como se definan, somos todos puritanos, pero recaen en los vecinos y las vecinas de Canelones y de Montevideo, Claro. Y no el resto, ¿no? Si decimos, y después explayaremos si quieren, pero si vamos a ir a una libreta por puntos, que te va a sacar puntos por no usar casco, para decir un caso cualquiera, Sí. pero si hay intendencias que no controlan el casco, entonces Claro. ese vecino o esa Va a estar vecina en va a estar desventaja. beneficiado Sí. Claro.
en comparación al vecino o la vecina de Montevideo Canelones, o de aquella intendencia que haga las cosas como tiene que hacer. Claro. Entonces, bueno, en esos espacios discutimos eso, en esos espacios definimos los valores de patente, así ya algún oyente me llama y me insulta, de paso, pero bueno, es parte de la tarea. Y el incorporar directores de tránsito al trabajo del SUSIBE ha generado que el Congreso deje de ser un tema específico político de números, sino que pasó también a incorporar todas estas cuestiones. Claro. Se ejecutó el permiso único nacional de conducir, redactamos una ley de tránsito, ahora estamos trabajando en la reglamentación, el permiso por punto, la fiscalización móvil, la unificación de multa, la licencia de conducir digital, que también la estamos trabajando, certificado antecedente SUSIBE, o sea, cosas que antes vos ibas a comprar un auto y tenías que sacar un certificado en cada intendencia y en Caminera. Si eras el más prolijo de todo, que nadie lo hacía, el más prolijito hacía Montevideo, Canelones, Maldonado, Colón y Caminera. Hoy con un solo certificado que lo haces por la web tenés la cobertura de todo el país más Caminera. Son productos que han, que insisto, yo sé que es un tema muy mío, capaz que es un poco aburridor, pero que en definitiva te hacen lo cotidiano. Yo siempre jodo que cuando vos abrís la puerta de tu casa y salís, interactuaste con la movilidad. Chao. Sí. Ya desde ahí, porque Además, si la vereda es angosta o es ancha, tenés un problema como peatón, si tenés para cruzar o no la calle, si tenés una rampa, si tenés un semáforo, si las bicicletas andan arriba de la vereda, si la moto tiene escape libre y no te dejan dormir, o sea, todo eso es movilidad. Entonces, a veces no parece la incidencia que tiene en lo cotidiano, venirte a laburar o a estudiar en el ómnibus, es movilidad, poder salir de tu casa o no porque hay ómnibus o no, también es movilidad, o sea, hay un montón de cosas que hacen. Y bueno, y ahí se articula mucho de eso. Muy bien, estamos conversando con el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, Marcelo M. Tediera, y bueno, vamos a seguir conversando con él, obviamente, pero primero vamos a ir a una pausa. Bien, volvemos con el tercer bloque de Voces del Interior. Estamos conversando en este programa con el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones. ¿Intendencia de Canelones o Comuna Canaria? ¿Cómo se Intendencia de Canelones, sí. Ahí también yo creo que a veces las cuestiones de los cambios de gestión, concretamente el pasaje de Orsi, de Carámbula a Orsi o de Orsi a Carámbula, se cambió esa lógica de Comuna Canaria a gobierno departamental. Entonces, también el cambio de centralización, de dejar de usar el concepto municipio para lo municipal para lo departamental, acompañó un poco eso. Ahí va. Sí, sí. Bien, Sarita, ¿qué tiene para contarnos en su columna del día de hoy? Bueno, por el Día Internacional contra la Corrupción, que es mañana, 9 de diciembre, se designó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Internacional contra la Corrupción con el propósito de crear conciencia contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad. El objetivo de este día es promover mensajes, campañas y acciones que resaltan la importancia de prevenir y luchar contra la corrupción a nivel internacional. La corrupción impide el crecimiento económico al elevar los costos y socava la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales. Asimismo, quebranta los derechos humanos fundamentales, lo que hablaba hoy Gabriela en su columna, agrava la pobreza e incrementa la desigualdad al desviar fondos de la atención, por ejemplo, en la salud, la educación y otros servicios esenciales. Los efectos perniciosos de la corrupción los sienten miles de millones de personas en todo el mundo. La corrupción abunda también en el mundo del deporte, los negocios y en los procesos de adquisiciones públicas. Este 2022 se cumplen 20 años de la Convención de la ONU contra la corrupción. El mundo actual se enfrenta a algunos de sus mayores retos para muchas generaciones, retos que amenazan la prosperidad y la estabilidad de los pueblos de todo el planeta. La plaga de la corrupción se entrelaza en la mayoría de ellos. La corrupción tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad y está profundamente ligada a los conflictos y la inestabilidad, poniendo en peligro el desarrollo social, económico, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. La corrupción no solo le sigue al conflicto, sino que a menudo es una de sus causas fundamentales. Alimenta los conflictos e inhibe los procesos de paz al socavar el Estado de Derecho, agrava la pobreza, facilita el uso ilícito de los recursos y proporciona financiación para los conflictos armados. La prevención de la corrupción, el fomento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para alcanzar las metas previstas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El Día Internacional contra la Corrupción de este año, como dijimos, tiene por objetivo poner en relieve el vínculo crucial entre la lucha contra la corrupción y la paz, la seguridad y el desarrollo. Su núcleo es la noción de la lucha contra el delito
es un derecho y una responsabilidad de todos y todas. Los estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico, el público, los jóvenes, tienen un papel para desempeñar para unir al mundo contra la corrupción. Es un fenómeno complejo, social, político y económico que afecta a todos los países. Por ejemplo, existe el Observatorio Ciudadano de Corrupción, que es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas, la Red Latinoamericana y del Caribe para la democracia, capítulos nacionales de Transparencia Internacional en América Latina y organizaciones de la sociedad civil de más de 15 países del continente americano para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos en el marco del cumplimiento del Compromiso de Lima. Así es como se investiga, documenta y analiza sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos de anticorrupción en la región. El observatorio promueve la participación de la ciudadanía para crear conciencia sobre el daño que la corrupción provoca a la población, muy especialmente a los más pobres, y la necesidad de monitorear e informar sobre la gestión estatal en combatirla a través de políticas públicas pertinentes, efectivas y sostenibles. Luego de los resultados de una evaluación en el cumplimiento por parte de los estados que estuvieron en el Compromiso de Lima, que Uruguay es uno de ellos, evidenciando logros y rezagos, el Observatorio Ciudadano de Corrupción implementó en cada país acciones de incidencia política encaminadas a mejorar la efectividad de la gestión gubernamental, fortalecer las capacidades de los entes controladores del Estado y operadores de justicia, combatir la impunidad y generar amplios espacios de participación ciudadana. Este compromiso es titulado Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción y establece 57 compromisos y acciones concretas de los estados firmantes y trabajan en 7 áreas específicas: gobernabilidad democrática, transparencia y protección de los derechos humanos y la libertad de expresión, financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales, prevención de la corrupción en obras y contrataciones públicas, combate del cohecho, del soborno internacional, el crimen organizado y el lavado de activos, fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción, mecanismo de seguimiento e informe sobre todas esas medidas. En Uruguay hay una red institucional y un marco normativo para combatir la corrupción y promover la transparencia de la gestión pública. Uruguay cuenta con un importante elenco de instituciones que lucha contra la corrupción. Entre las primeras se pueden citar el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, y entre las más nuevas la Junta de Transparencia y Ética Pública y la Junta Nacional de Drogas. También entre las más recientes cabe destacar las instituciones dedicadas a fomentar la transparencia de la gestión pública, que es una forma de prevenir actos de corrupción, como la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, y sus unidades de acceso a la información pública. Para que el combate sea efectivo es necesario contar con el apoyo de la sociedad civil organizada a través de la participación ciudadana en sus distintas expresiones y del aporte científico de las agencias dedicadas al estudio de los problemas sociales, como las instituciones académicas y universitarias. Muy bien, entonces 2 días importantes, el día que primero habló Gaby, Día de los Derechos Humanos, y ahora Sarita haciendo justamente referencia al Día Internacional contra la Corrupción. Nos quedan unos minutos para conversar con Marcelo Metediera, el director de Tránsito y Transporte, y bueno, principalmente conversar de 2 temitas nada más. Lo primero que tiene que ver es en cuanto al vínculo, diríamos, del gobierno departamental, o sea, del Ejecutivo con la oposición. Sabido es de que, bueno, esos vínculos a veces crujen un poco, ¿verdad? En materia de pedidos de informes, por ejemplo, la Intendencia de Canelones, ¿cómo ha estado en ese sentido? No tengo la cantidad de total, a mí me contan los que nos llegan a tránsito, que son unos cuantos, y a veces te queda la duda porque te hacen pedido de informes de la oposición preguntándote cosas que son normativas que ellos mismos votaron. Entonces la respuesta es tan escueta como diciendo en el decreto tal, aprobado tal, está la aplicación. Eso o otras cuestiones vinculadas a reclamos de vecinos, sobre una cebra, sobre una cosa, cosas que no deberían hacer.
que no en realidad, y que si quieren canalizarlo, tienen que canalizar por el municipio, que es el gobierno del territorio. Claro. Eso siempre es así. Y después, bueno, algún pedido de informe vinculado a números concretos sobre las radares, tarifado, cosas que, bueno, se preparan los informes y se contestan sin mayor dificultad. En términos generales, entiendo que no hay por lo menos un abuso en términos generales de esos pedidos de informe. No, en ese sentido no. El diálogo, bueno, pasó con este último fideicomiso, el diálogo puertas adentro es muy bueno o es tranquilo. De hecho, en la comisión hubieron cosas hasta las que apoyaban, pero después cuando van al plenario, que es donde se muestran hacia afuera, cambian totalmente la actitud. Eso es así. Nos pasa también con el gobierno nacional, y esto es una opinión personal, ¿no? Está todo bien, saludamos las cosas que se hacen en el territorio, vamos arriba, pero, ¿no? Porque también está lo que se hace en infraestructura, pero está lo que no se hace, o las formas como se hacen, ¿no? Entonces, bueno, el relacionamiento no es malo, es el que tiene que haber entre un gobierno y una otra oposición. En definitiva, es eso. Uno también puede poner, nos pasa a nosotros transporte, nosotros hace 6-7 meses que estamos esperando que el Ministerio de Transporte nos devuelva el planteo que hicimos de que podamos habilitar el transporte de personas discapacitadas dentro de Canelones en el transporte del Ministerio. Yo siempre digo, si pongamos que la mesa es Canelones, todo lo que pasa acá adentro es mío, todo lo que sale de la mesa del Ministerio. ¿Por qué le digo al Ministerio? Si vos tenés un ómnibus que sale de Santa Lucía y va a Montevideo, mientras está dentro de Canelones, claro, aceptá el boleto jubilado, el boleto embarazada, el boleto discapacitado, y yo lo pago, porque ni siquiera tenés un costo para eso. ¿Me explico? Y no hemos logrado respuesta. Entonces está bien, uno pone arriba de la mesa con paciencia, planteo, para que en el ámbito de articulación política que tenemos, que es el Consorcio Metropolitano de Transporte, Montevideo, Canelones, San José y el Ministerio, se pueda llegar a un acuerdo. Ahora todo tiene un límite. Yo acá del programa salgo en la reunión con el director de discapacidad, porque ya estamos al límite. Y bueno, vamos a empezar a hacer el plan de la movilidad de personas con discapacidad en Canelones, esa reglamentación de la ley de discapacidad que no pudieron hacer a nivel nacional, que no tenemos que hacer a nivel departamental para el transporte, porque el transporte habla de transporte nacional, y por la definición de transporte nacional es el que sale, el que te lleva desde Río Branco o Tres Cruces hacia el interior. No es el de las intendencias, pero independientemente de eso lo entendemos justo, bueno, o lo aplicamos con el Ministerio o lo aplicamos solo, aunque no nos corresponda, porque es lo que hay que hacer. Claro. Entonces, bueno, por eso digo, está bien, el tema está arriba de la mesa, se tienen los gestos, pero todo tiene su límite. Ahí va. Marcelo, en estos minutos finales, a manera de síntesis de esta conversación, ¿cuáles son las perspectivas para Canelones para 2023? Bueno, el 2023 es la plena ejecución del fideicomiso votado en abril, tener arriba de la mesa lo más avanzado posible de la ejecución de este fideicomiso, y eso ya de por sí es mucho trabajo. Estamos hablando de un montón de infraestructura, de consolidación barrial, de equipamiento de urbanismo, de polideportivo, pero también no dejar de atender las otras cuestiones más sociales, lo que hablábamos recién, el tema del acompañamiento a intentar garantizar de la mejor manera la alimentación de la gente, de seguir acompañando los temas de salud. O sea, tenemos es el año del laburo pleno, ¿no? Porque vos los primeros años planificás, elaborás presupuesto, y empezás con los procesos de licitaciones bueno, el 23, que insisto, arrancó la obra ejecutada ya ahora en La Paz, va a ser de plena ejecución, y hay que estar todos los días arriba de los temas, porque si no, donde te duerma, los expedientes se duermen y no se ejecutan las cosas. Y ahí hay un grado de responsabilidad de cumplir lo que dijiste que va a hacer. Bueno, claro. Si solicitaste un endeudamiento para la ejecución de la obra se tiene que ejecutar. Entonces va a ser un año de mucho trabajo. Ahí va. En materia de suplencia, ¿ya sabés más o menos cómo viene la mano? Movida, dijo Parkinson. Sí, seguramente sea igual que el año pasado. Verano. Y sí, es razonable al intendente, que son los días que no hay obra, la licencia de la construcción. Claro. Bueno, es como que el momento que tiene para estar un poco más proclive a poder tomarse la licencia, es lo que ha pasado hasta ahora. Creo que esta vez no va a ser la excepción.
espero que no tengamos ninguna dificultad como estos otros años. Ojalá que sea leve. Exacto. Y bueno. Quise resumir mucho. Obviamente hay un montón de cosas para entrar, puntualizar de qué hacer, no, pero bueno, claro, en términos será generales, para otro programa sin duda. Y bueno, ya ojalá te podamos tener capaz como intendente. Bien, bueno, te agradecemos enormemente que te hayas tirado hasta por acá. Sabemos que tenés bastante agenda por delante, pero bueno, este contacto con la gente también lo hallamos importante en el sentido de que, bueno, justamente es un programa que lo que trata de hacer es justamente poner los temas del interior sobre la mesa y vaya que si Canelones en eso tiene un que ver bastante importante. Así que bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Que comiences el año como intendente, entonces. Que así Feliz sea. Año nuevo, Marcelo. Sí, señor. Bueno, Muy muchas bien. gracias. Seguimos adelante entonces, luego de esta fraterna conversación que hemos tenido con el director de Tránsito y Transporte, Marcelo Metediera, y nos vamos para Colonia para conocer el habitual informe de Leonardo Besonar. Necesitaba el fuego, el beso de su hogar. Buenos días, Leonardo Besonar desde Colonia en un nuevo informe para Voces del Interior. La justicia liberó al exalcalde de Florencio Sánchez. Alfredo Sánchez había sido condenado en septiembre del 2021 junto a varios familiares suyos por delito de corrupción contra la administración pública. Tras permanecer 14 meses en prisión, el fin de semana fue liberado el exalcalde de esa localidad. Alfredo Sánchez, quien fuera condenado en el marco de la operación Corruptio, junto a varios familiares suyos por delito contra la administración pública, de los 6 condenados por esa causa, el exalcalde, también conocido como el hombre de las 1000 gauchadas, era el único que permanecía en prisión. En septiembre del año pasado, tras una investigación desarrollada por la fiscal letrada de Rosario, Sandra Fleitas, la justicia condenó con prisión a 7 personas. Además, 2 personas fueron condenadas sin prisión. Entre los condenados no había nadie con antecedentes penales. Los hechos. Entre los delitos asignados aparecen la asociación para delinquir, fraude, concursión, cohecho calificado, falsificación ideológica y encubrimiento. La investigación comenzó a partir de una denuncia que se realizó en diciembre del 2018 en la seccional de Florencio Sánchez, en la que advirtió que el municipio estaba entregando motos incautadas por inspectores de tránsito a personas que no habían pagado la multa correspondiente. En la investigación, la fiscal pudo constatar que Sánchez efectivamente le entregó a un muchacho una moto Winner modelo CG 125 que le habían incautado inspectores de tránsito por conducir sin casco y con libreta vencida. El alcalde le devolvió la moto a cambio de que le consiguiera voto. El dueño de la moto declaró esto ante la policía en una segunda instancia, ya que en la primera comparecencia ante la policía aseguró que no había reclamado la moto incautada. Según pudo comprobar la fiscalía, cuando el alcalde se enteró que la policía estaba averiguando por el destino de la moto Winner, amenazó al muchacho con denunciarlo por robar el birrodado del predio municipal. La fiscalía también constató que el alcalde Sánchez y otros funcionarios de su oficina utilizaron recursos públicos para sus campañas electorales y para provecho propio. Canastas de alimentación, pasajes de ómnibus, materiales de construcción y hasta leñas de predios municipales se entregaron a los militantes de su candidatura. La investigación, que incluyó la interpretación de decenas de llamadas telefónicas entre los involucrados, se comprobó que funcionarios municipales llevaron materiales de construcción a la casa de uno de sus hijos, también condenado por Fleitas, junto a su esposa. El balastro y los vehículos pertenecían al municipio. Y la operativa se realizaba temprano en la mañana porque había poca gente, según consta en la investigación judicial. Otro de los episodios investigados tiene que ver con la clausura del boliche del Macet. Sánchez se comunicó con el dueño del local y le dio instrucciones precisas para evitar la inspección de la Dirección de Higiene de la Intendencia de Colonia. Ambos conversaron con preocupación sobre la reactitud de los encargados de esa dependencia y acordaron cerrar el local 2 o 3 días para evitar una clausura definitiva y luego continuar con el negocio. Cabe recordar que, a pedido de la Junta de Colonia, en proceso que estuvo varias idas y vueltas, el Senado aprobó iniciar un juicio político a Sánchez, con el objetivo de destituirlo de su cargo e impedirle que compita en el próximo ciclo electoral. Y si bien en octubre del 2021 Sánchez renunció al Partido Nacional, en las últimas elecciones los jóvenes de ese partido, una agrupación de jóvenes, participó en respaldo al exalcalde. En un comunicado de prensa,
mesa, los integrantes de esa agrupación explicaron que ante la conocida situación de nuestro líder decidimos proponerle hace un tiempo atrás a Alfredo nuestra voluntad de participar en los próximos comicios de la Juventud del Partido Nacional, representando a la que sea nuestra agrupación y la suya propia. Y tras extensas y fructuosas charlas, Alfredo nos autorizó y dio su pleno respaldo para que se diera nuestra participación. En esa instancia electoral interna, la agrupación de jóvenes que reivindica a Sánchez resultó victoriosa en esa localidad, a pesar de la situación en la cual se encontraba su referente. Frente Amplio de Nueva Albesia. El día 2 de septiembre del 2022, en la sesión ordinaria del municipio de Nueva Albesia, los concejales del Partido Nacional, de forma sorpresiva e imprevista, presentaron una iniciativa tendiente a realizar una terminal de ómnibus en el predio municipal, cito en la calle Frau Vogel, esquina Guillermo Gresín. Habiendo analizado el tema con profundidad, junto a los concejales Julio Nabil y Nair Ackerman, y realizando diversas consultas desde el Frente Amplio de Nueva Albesia, queremos hacer llegar a la comunidad local un conjunto de consideraciones al respecto. En primer lugar, deseamos manifestar enfáticamente que compartimos de manera absoluta la necesidad histórica de contar con un espacio único, ordenado, seguro y central para el tránsito de pasajeros y encomiendas, en carácter de estación o terminal de ómnibus. El tema está sobre la mesa desde hace muchos años. Ello permitiría poner fin a históricos inconvenientes respecto a la ubicación circunstancial de las agencias y al impacto de sus cambios que generan en los diferentes recorridos dentro del área urbana. Esta convicción fue la que inspiró a los concejales frente amplistas a apoyar la idea planteada en la sesión mencionada. Sin perjuicio de las observaciones que, para hacer honor a la verdad, hemos resuelto manifestar lo más llamativo y reprochable. Ha sido la forma de plantear por el tema por parte del Partido Nacional, que de esta manera, poco republicana y sin aviso previo, sometió a votación en el seno del Consejo Municipal una propuesta acompañada de un anteproyecto realizado por la Intendencia de Colonia, que además de desconocer nuestros representantes con antelación, no sabemos a solicitud de quién fue realizado ni bajo qué parámetros o alternativas. No es la primera vez que sucede. Si la nota fue presentada formalmente y firmada por los concejales del Partido Nacional, o sea, una fracción política, ¿cómo es posible que ella sea acompañada de un anteproyecto elaborado por la Intendencia de Colonia? ¿A pedido de quién se realizó? ¿Es posible utilizar recaudos de la comuna para una propuesta presentada con tinte partidario? ¿A qué aporta hacerlo de esa manera frente a un objetivo que en realidad persiguiendo todos los neohelvéticos? A nuestro juicio, desde el punto de vista sustantivo, pensar en una terminal de ómnibus para la ciudad implica un abordaje integral que, además de poner a los miles de usuarios del transporte en el centro de la consideración, exige un rozamiento pausado y prudente del ordenamiento territorial futuro, larga y penosamente postergado en el departamento, de forma tal que una inversión millonaria que no quede obsoleta al poco tiempo por ausencia de planificación hacia adelante. Para ello, especialmente en una sociedad tan pujante y participativa como la neohelvética, a la que orgullosamente pertenecemos. Es necesario un proyecto de escucha de todos los actores vinculados principalmente a los del tránsito y la seguridad vial. Además, operadores comerciales y agencias de transporte. ¿Qué opinan todos ellos? ¿Y la comunidad? ¿Es posible avanzar en un tema complejo sin escuchar todas las voces? Quizás se entienda como una forma de concentración de ómnibus que ahora operan de forma dispersa, pueda resultar esta una alternativa compatible y en definitiva construirse en un avance positivo, que por suficiente no dejamos de respaldar. No obstante, la carencia de información en este como en otros temas nos preocupa mucho y queremos manifestarlo públicamente. Siempre estaremos dispuestos a colaborar en los desafíos de una comunidad que tiene anhelos y esperanzas comunes más allá de las diferencias partidarias. Como Frente Amplistas neohelvéticos estamos a la orden con la mano tendida para trabajar por el bien común y abierto al diálogo siempre. Comité de Base Nibia Zabalzagaray, Frente Amplio Nueva Albesia, 5 de diciembre de 2022. Les informó Leonardo Besonar.
y se metió en su cuerpo. Bien, dejamos atrás entonces el habitual informe de Leonardo Besonar de Colonia, ahí atrayendo un tema importante como fue el tema del alcalde de Florencio Sánchez, pero también este otro tema que seguramente lo vamos a estar abordando con más tranquilidad, que es la instalación de allí en Nueva Albesia de una terminal de ómnibus. Sí, en realidad este es un proyecto de los concejales del Partido Nacional del municipio de Nueva Albesia, que lo presentan en el Consejo Municipal, así, en 3 líneas concretas y firmado de esa manera, como proyecto de los concejales del Partido Nacional, y va acompañado de un plano técnico realizado por los técnicos justamente de la Intendencia de Colón. Muy bien, ya estaremos hablando más detenidamente de eso, pero también vamos a estar hablando de un tema similar a la vuelta de la pausa con el edil Ángel Silva Más del departamento de Rocha, que también se va a estar refiriendo a un tema bastante similar. Así que vamos a la pausa. Bien, volvemos entonces con el último bloque de Voces del Interior. Y bueno, te paso la posta, Sarita, porque te vas para Rocha, ¿no? Sí, bueno, buenos días. Vamos a hablar con el edil Ángel Silva Más. Buenos días, Ángel. Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Muy bien, un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Saludos para Rocha. Nosotros queríamos comunicarnos contigo para charlar un poquito sobre el tema de la terminal que se está manejando para Lascano. Bien. Está lo poco que sabemos, ¿no? Bueno. Realmente, porque el intendente nuevamente aparentemente firmó un boleto de reserva. Aparentemente no, firmó un boleto de reserva por un terreno sin darle información alguna a la Junta Departamental, que al final precisa los votos, ¿no? Claro. Y los vecinos nos han planteado que es un monto muy alto para el terreno y que aparentemente habría mejores lugares para una terminal que hoy está citada dentro de 2 plantas de tratado de arroz, ¿no? Que sería complejo por el polvo que se mueve y todo lo demás. Hola, no sé si me estás escuchando porque el retorno no es bueno. Sí, te escuchamos bien. Bien, hola, ¿tú nos escuchás bien? Sí, bajísimo, pero sí lo escucho. Ahí está. ¿Estamos, Fede, todo ok ahí? Sí, bien. ¿Este emprendimiento a la luz de qué surge? ¿De una iniciativa de una demanda histórica? ¿Surge a partir de demandas concretas? ¿O es un planteo que directamente lo hace el propio gobierno departamental? Bueno, la demanda de los pobladores de toda la ciudad del departamento es lógico tener una terminal, es importante tener un lugar donde centralizar los coches. Creo que hay 7, 8 líneas a Lascano y es necesario. Pero la decisión es del intendente, ¿no? Claro. Lo que no, lo preocupante es que firma un boleto de reserva por 200 y pico de $1.000 el boleto, que no sabemos el monto final tampoco porque no nos informó en la Junta, sin pasar por la Junta, porque él precisa una mayoría especial para eso. Nosotros, la oposición, estamos de acuerdo que debe haber terminal en todos los lugares. Claro. Pero un poco afinando con los vecinos, ¿no? Claro. O sea, o con la alcaldía, o con la Junta local, lo que sea. Claro. Y teniendo en cuenta además, me imagino, lo que tiene que... Disculpa que voy a cerrar porque está muy fuerte la ruido. Disculpa que con los ruidos de los coches pasando no está muy bajo realmente. Bien, y diríamos en cuanto a lo que tiene que ver el ordenamiento territorial, ¿verdad? Me imagino que será una cuestión que también debe ser tenida en cuenta, digo... que Por ahí viene bien, porque realmente cuando uno va a hacer un emprendimiento de ese porte, precisa estudios de toda índole, primero antes de firmar un boleto de reserva, porque imagínate que tú haces ahora los estudios, firmaste el boleto de reserva, empiezan los estudios de trazabilidad, de si es posible, si es viable, ambiente y la madre del coche, y te dicen que no. Y tú ya tienes un boleto de reserva firmado que tiene un costo. Claro. En este sentido, que carecemos de esa información aún todavía...
Sí, a la Junta no ha llegado absolutamente nada. Ujú. Sí, sí. Todo lo que nosotros tenemos, un poco de los vecinos que han hablado con nosotros, y ediles locales y ediles departamentales que viven en Lascano, que habría mejores lugares. Nosotros no estamos en desacuerdo en que debe haber una terminal. Lo que creo que los pasos siempre deben de ser como deben de ser, ¿no? Claro. Claro. ¿Tienen pensado desde la bancada del Frente Amplio hacer algún tipo de llamado a sala o hacer alguna consulta pública para que les den las respuestas que faltan? Hemos estado trabajando en eso, estamos esperando a ver si el intendente nos manda el mensaje con todos los temas. No ha llegado. Y bueno, primero eso, y en el peor de los casos sí le haremos un pedido. Pero como él se puede tomar el tiempo en dar el mensaje. Yo le hice le he pedido información, o algún otro día también se le hizo, cómo va encaminado ese tema, pero no nos ha llegado nada. Ujú. Desde el punto de vista, diríamos, abordando ya un poco más general el tema de cómo es de la Junta Departamental, y teniendo en cuenta que, bueno, contigo en este programa es la primera vez que conversamos, nos gustaría saber cuál es la visión que tú tienes en cuanto al vinculamiento justamente con el oficialismo desde el punto de vista de la Junta Departamental. ¿Es un vínculo, diríamos, aceitado o todo lo contrario? Y desde que empieza este proceso del gobierno del Partido Nacional no ha sido muy aceitado, porque siempre ha venido con proyectos a tapa cerrada, donde los ediles del gobierno los votan a tapa cerrada y nosotros los estudiamos. Por ejemplo, el primer fideicomiso. Uh-huh. El primer fideicomiso vino ya para votarse, y era lógico que no estaríamos de acuerdo, no por el hecho de que las obras no sean necesarias, todas las obras son necesarias. Lo que creo que salir de un endeudamiento de 43, 44 millones de dólares, como dejó el Partido Nacional cuando nosotros entramos, y a los 15 días, 20 días, un mes de gobierno, ya tener un endeudamiento de 25 millones, no era factible. Sí son necesarias las obras, pero creo que el gobierno anterior nuestro, sin endeudarnos, hicimos obras. O sea, administrando bien se pueden hacer las mismas obras que hasta hoy no se han reflejado en otro fideicomiso que se votó de 8 millones, que hubo votos de la oposición. Tampoco se han reflejado las obras. Uh-huh. Y Ángel, con respecto a la temporada turística, que obviamente esto atañe mucho al departamento de Rocha, ¿cuáles son las perspectivas para el departamento? ¿Hay alguna situación que atender puntualmente o bueno, todo tendería a estar organizado y caminando? A menos de un mes de comenzar vamos a decir, la temporada oficialmente, tenemos un grave problema con el tema de la Ruta 9, uh-huh. Entre Rocha y Castillo los puentes están bajos, fuera de altura, no se le ha tomado carta en el asunto. Yo le hice un pedido al Ministerio de Transporte, todavía no le he tenido la respuesta. Eso por un lado. Después tenemos la ruta que va a Velázquez, la Ruta 15, que está en reparación, pero tiene un problema de señalamiento importantísimo y que está muy destruida, o sea, está peligrosa para andar. Uh-huh. Eso por un lado. Y después, bueno, las calles de Rocha y de La Paloma y de todo lo que es la zona costera no están en condiciones. Se nota cuando uno transita por ahí, sí, que uno de los problemas viales es importante ahí. Por lo menos en La Paloma, donde estuve, digo, no encontrás una calle que no tenga pozo. Exacto. Y eso le compete a la Intendencia, no le compete al municipio de La Paloma. Claro. La Intendencia es la que tiene que tomar cartas en el asunto, y no lo vemos. Mucho bacheo de mala calidad, vamos a decir así, pero no un trabajo realmente para lo que se viene, que en enero, los primeros, desde el 24 de diciembre al 15 de enero, está full. Claro. Ustedes, en materia de pedidos de informe, cuando han tenido que hacerlos, ¿han tenido esa respuesta inmediata que a veces se demanda o bueno? Hemos tenido en algunos sí, pero en algunos casos hemos tenido respuestas inmediatas, pero de cuál es la respuesta no ha sido acorde al pedido. Ha sido muy escueto. Exacto. O sea, lo que pasa es que cumplen con el protocolo, pero hay contestaciones que no son a tono al pedido, ¿no? Claro. Que se han reiterado nuevamente y todavía hoy no han vuelto.
Ujú. Ángel, ha sido unos pocos minutos los que vamos a conversar contigo, pero seguramente te estemos convocando un poquito más empezado el año, justamente ya como para abordar una reflexión un poco más importante justamente de lo que ha sido este 2022 en materia legislativa departamental. Y obviamente que allí generalmente lo que hacemos es una recorrida por los distintos departamentos pidiéndoles a los ediles su reflexión. Así que si te parece, dejamos por acá este contacto y lo retomaremos un poquito más adelante, si te parece. Antes de terminar, Sí. decirles dos cosas. Decime. Una, que en estos días, el 15 o el 16, van a inaugurar la piscina de Las Canas. Ujú. Una obra que se dejó toda paga cuando se va el gobierno anterior, el gobierno nuestro del Frente Amplio, Ujú. y ya lleva 2 años y bueno, gracias a Dios el 15 o el 16 la inauguran, ojalá que Ujú. sea todo así. Y ayer asistimos al cierre del basurero de cielo abierto de la ciudad de Rocha, del cual nosotros ya lo hemos cerrado. Ujú. O sea, como que se inauguró un cierre un poco extraño, ¿no? Por segunda vez. Sí, porque se cortó cinta. ¡Ay, no! Sí, No, es se cortó increíble. cinta, aunque le parezca mentira. Increíble. Y bueno, y nada, esa información. Y yo estoy a la orden. Cuando precisen, me llaman, no me precisan ni agendarme, me llaman directo nomás y no. Si no, el celular lo tienen, es más fácil. Bien. Les dije me llamaran a este porque mi celular está con un problema de pantalla Ujú. y a veces no sé quién me llama. Buenísimo, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Ángel. Gracias. Estamos en Un contacto gusto. entonces. Dejamos Saludos, atrás gracias. este contacto con el edil Ángel Silva Más del departamento de Rocha por el Frente Amplio. Y ahora vamos a ir al informe de Carlos García de Maldonado. Buenos días, compañeras y compañeros, audiencia en general de Radio Fénix y por supuesto Voces del Interior, como siempre toda la semana desde Maldonado, quien les habla, Carlos García, y hoy, bueno, con un invitado especial, un hermano de armas, digámoslo así. Quiero presentarles al compañero Matías Correa, que es prosecretario de ADEON Maldonado, el sindicato de los funcionarios municipales aquí en el departamento, y también, porque a eso nos vamos a referir un poquito, Matías, uno de los coordinadores de la olla, esta olla popular, olla 1 de Mayo, que funciona acá en Maldonado, a veces en la sede de nuestro sindicato y demás, pero bueno, sin demorarnos más, ¿cómo estás, Matías? Buen día, Carlos, buen día a toda la audiencia de Radio Fénix y a toda la audiencia de Voces del Interior. Un saludo a todo quien esté escuchando. Bien, Mati, a ver, ¿cuándo nace la olla y por qué? ¿Cuál es el motivo de base? Y la olla en sí nace en el año 2019, pero tiene un comienzo en el año 2018, previo a la pandemia, vamos a decirlo así, en donde centralizamos algunas donaciones de unos colectivos como Guardavidas de acá de ADEON Maldonado y de otros agentes sociales, podríamos decir, donde hicimos un pequeño relevamiento de lo que eran las ollas de Maldonado. En Maldonado nos dimos cuenta que habían alrededor de 86 lugares donde asistían a diferentes vecinos, entre merenderos y ollas populares. Nosotros, ¿por qué hicimos ese relevamiento? Para poder hacer de una manera más eficiente la derivación de las donaciones que nosotros recibíamos. Aquellos lugares que estaban un poco más flacos, tenían mayores necesidades, cómo poder ayudarlos de una manera más eficiente, digamos así. A raíz de eso nos dimos cuenta que era necesario que hubiera una olla para aquellos lugares donde no se llegaba. Nos dimos cuenta que había determinados días en la semana donde no se brindaba ningún tipo de alimento, que el día más complejo era el sábado y el domingo, porque las escuelas no brindan alimento esos días, las ollas populares generalmente esos días no estaban funcionando, entonces decidimos formar la brigada 1 de Mayo, brigadas 1 de Mayo. A través de esa brigada, el año 2019, comenzamos a incursionar en esto que fue esta olla popular, en donde se brindaba alimento a vecinos que no necesitaban los días sábados y los días domingos, específicamente. Bien, ¿quiénes integran la olla? ¿Quiénes son las manos que hacen posible que esta olla funcione y cada cuánto funciona? Y esta olla funciona todos los fines de semana ininterrumpidamente, a partir de marzo, abril, hasta hoy en día,
a la fecha seguimos funcionando y la idea es, dentro de las posibilidades, que ahora pues vamos a profundizar un poquito, qué dificultades estamos teniendo continuarlo en el tiempo, porque vemos que se necesita que continúe en el tiempo porque la situación de los vecinos no mejora. Y las personas que participan en la brigada, en la olla, son integrantes de diferentes sindicatos, diferentes organizaciones sociales y vecinos también de los mismos barrios. Por ejemplo, Adrián Maldonado tiene manos ahí trabajando. También tenemos gente de SUTEL, tenemos gente de INAU, tenemos de diferentes sindicatos, no quiero dejar a nadie afuera. Después también hay mismos vecinos de los barrios, del barrio El Tizón y del barrio Los Eucaliptus. Los mismos vecinos se han arrimado a dar una mano a la hora de elaboración de la misma olla. También hay vecinos que no pertenecen a ninguna organización social, a ningún sindicato, y también se arriman a dar una mano. Y más o menos tratamos de trabajar con unas 10 personas por sábado, 10 personas por domingo, que ayuden a elaborar la olla, que comienza a trabajar a las 7 de la mañana y finaliza a las 2 de la tarde. En todo lo que conlleva, ¿no? Desde el pelado, de todo lo que es la verdura, la cocción, y después se lleva la olla hasta el barrio, y en el barrio se brinda el alimento. Vos decías algo importante ahí, la necesidad, o sea, sigue existiendo la necesidad de que esta olla permanezca. ¿Cuáles son puntualmente las dificultades que tiene la olla? ¿Qué es lo que peligra? Y peligra la subsistencia de la olla, la permanencia de que siga funcionando, porque hay una necesidad de los insumos mismos para la olla. Si tiramos un número más o menos por arriba, y podemos decir que anda entre unos 10 y 12 mil pesos cada olla. Nosotros elaboramos alimento para unas 160 personas, más o menos, y eso tiene ese costo, unos 12.000 el sábado y otros 10 o 12.000 el domingo. Nosotros recibíamos donaciones de diferentes comercios de Maldonado que se han extendido bastante en el tiempo, fueron más que generosos, pero hoy en día nos están cerrando un poco la puerta. Entonces se hace difícil conseguir los insumos para poder seguir con este emprendimiento. ¿Cuánta contradicción ahí, ¿no? Corregime si me equivoco. Algo tan importante como garantizar la subsistencia de 150, 160 personas por apenas 12.000 pesos y no se consigue. Te lo pregunto porque esto está arriba de la mesa desde hace mucho. ¿Ya? La criminalización, lo que se ha visto en los noticieros, lo que ha salido en los diarios, de la coordinadora de olla, ¿puede tener algo que ver con que los comercios estén bajando la cortina? Y tiene que haber, sí, claro que sí. Esa información que sale en los medios, o desinformación que sale en los medios, como que la necesidad no existe, estaría mermando, pero es mentira. Yo que estoy yendo a los barrios permanentemente, igual que el resto de los compañeros, nos damos cuenta que cada vez es más larga la fila. Son cada vez más personas las que asisten por ese alimento. O sea que la necesidad es mayor, no es que haya desaparecido. Estas políticas que se dieron a nivel nacional, en donde se criminaliza el tema de la olla, en donde se cortan muchos insumos, hace muy difícil que subsista, y ahí es donde se ve que está faltando esa asistencia a los vecinos de Maldonado, a lugares que están totalmente sumergidos y aislados, porque vemos que las políticas departamentales, que tenemos un departamento muy lindo con un Punta del Este a tope y glamuroso, todo lo que circula alrededor de esa zona, hay políticas sociales enseguida para realojar asentamientos, para sacarlos de la vista. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que están lejos de la vista de lo que sería ese lindo balneario, donde están ocultos y no se ven? Esas personas no las asisten. Recibíamos ayuda del municipio, recibíamos un poco de carne para poder confeccionar el alimento, y hoy en día ya nos cortan esta asistencia con la excusa de que ellos antes asistían a 12 ollas distintas, a 12 lugares donde elaboraban alimentos, que ahora solamente asistían a 7. Del municipio de Maldonado estamos hablando. En el municipio de Maldonado. Y eso tiene una doble lectura. Según el municipio puede ser como que habría menos necesidad, ¿no? Y la lectura personal que yo hago es al revés, es que es mucho más difícil sostener un lugar donde puedas confeccionar alimentos, una olla, por ejemplo,
y por eso hay menos, diríamos nosotros. ¿A quiénes asiste puntualmente la olla 1 de mayo? ¿Qué franja etaria tenemos ahí? ¿Y cómo se reparte, digamos, hombres, mujeres, niños, ancianos? Y el rango etario es bastante variado, Algo que ha aumentado en la percepción personal, lo hago, en la asistencia a los barrios, es que hay muchísimos jubilados, gente mayor, que no tiene solución habitacional, no tiene solución en cuanto al alimentario, están yendo a vivir a los asentamientos. Eso es algo que me llamó bastante la atención, la cantidad de gente mayor, jubilada, viejitos, que están yendo a los asentamientos. También hay muchos hombres solteros, hombres solos, sin trabajo, sin ningún tipo de solución tampoco en cuanto a lo habitacional. Y después hay madres solteras con familias numerosas, ¿no? Con hijos a cargo. ¿Entendés que la situación para 2023 se puede agravar? Sí, yo creo que esto va a mal mayor. No veo que un horizonte donde se pueda esta situación pueda mejorar, porque lo que se necesita es trabajo, y las perspectivas no son muy buenas, sobre todo por el estigma social. Si una persona a la hora en Maldonado, ¿no?, que tenemos un lugar que en verano supuestamente hay más changa por todo lo que es el verano y el turismo, si una persona lleva un currículum donde diga que vive en uno de estos asentamientos, directamente ya lo descartan. Puede ser el mejor en la tarea que hace, puede tener el mejor currículum, pero ya lo degregan, lo sacan del panorama ya por donde vive. Más allá de la asistencia del municipio a la que hacías mención ahora, ¿entendés que hay un Estado ausente? Sí, claro que hay un Estado ausente. Claramente se ve en el día a día, en la necesidad que tienen esos vecinos, que no es solamente alimentaria, es mucho más profunda. Entonces es difícil que ellos salgan de esa situación. Es muy difícil. Te cuento que hace unos días atrás leía una noticia en un periódico con respecto a lo que es este tratado transpacífico, que ha dado mucho que hablar y que va a dar más que hablar. La cumbre ahora del Mercosur va a ser acá en Uruguay, en el contexto complejo que se dio todo esto, esas rispideces con Paraguay, Argentina y Brasil. Pero bueno, el senador Penades decía que Uruguay, vos y yo teníamos otro dato. Uruguay producía alimentos para 30 millones de personas, nosotros, Penades decía, que eran para 40. Y decía Penades, si no incursionamos en el comercio internacional, ¿qué vamos a hacer con los alimentos para el resto de los 35 millones de personas? ¿Qué te genera un comentario de eso? Y eso internamente me moviliza muchísimo. Es una cosa que me vuela un poco la tapa de los sesos, porque no puede ser que produzcamos tanto alimento y que haya tanta necesidad, porque hay que ir a los lugares y ver la realidad, lo que es de los vecinos que asisten al rayo del sol a recibir una vianda, un guiso hirviendo con el calor que hace, y ellos están allí firmes sábado y domingo. Es algo que no debería pasar en Uruguay. Con la cantidad de alimentos que se produce en Uruguay, con el país que tenemos, Uruguay lo que es, no puede haber nadie que necesite que nos armemos nosotros con un plato de comida. Lo ideal sería que no existiera ni una olla. Es increíble, la verdad que... Combatir la soya tiene que ser la esencia, y eso no está en discusión, sino la forma. Con políticas, verdaderas políticas de Estado. Matías, de mi parte, felicitaciones a vos y a todos los que hacen posible esto. Yo estoy seguro que la olla va a volver, lamentablemente, pero se van a hacer los esfuerzos porque va a haber necesidad. Coincido contigo que 2023 va a venir muy jodido. Te agradezco por la nota. Te doy para que saludes. Bien, Carlos, y así vamos cerrando. Muchas gracias, la verdad. Y un saludo a todos los compañeros de la Brigada 1 de Mayo. Resaltar, ¿no?, que todas estas personas que asisten, que dedican tiempo de su vida, ¿no?, porque te lleva sábado y domingo, laburamos de lunes a viernes, otros de lunes a sábado, dedicar todo un día entero prácticamente, porque te lleva desde las 7 de la mañana comenzar a pelar, o sea que te levantas antes, hasta las 2 de la tarde, que después llega a tu casa a las 3, vamos a suponer, te lleva un día entero, son todos trabajadores, toda gente trabajadora ayudando a los trabajadores, nos ayudamos entre nosotros. Ni que hablar, en la misma trinchera. Para Voces del Interior, un abrazo fraterno y bueno, será hasta la semana que viene.
Bien, pasaba entonces así el informe de Carlitos García, de Maldonado, como siempre, un informe bastante completo, con lo que tiene que ver entonces con este tema que de algún modo ha sido transversal durante todo el 2022 y tiene que ver justamente con las ollas populares y todo lo que ha generado las ollas populares, no solamente desde el punto de vista del abordaje de lo que tendría que ser la solidaridad, sino también, bueno, esas situaciones que a veces se enfrentan a trabajo voluntario, con trabajo administrativo, con lo gubernamental, en fin, lo que tendría que pasar es que la gente pudiera comer sin necesidad de que existieran las ollas. Exactamente, sí. Y como es y poder lograr el alimento, porque además tiene un trabajo digno que se lo provee a ese alimento y no tener que estar parado, ¿verdad?, esa persona a veces enfrentando esas condiciones de dignidad, ¿verdad?, como es el proveer la comida y estar en una cola esperando que alguien le pueda servir un plato de comida, porque obviamente por sí mismo no lo puede obtener, lamentablemente, en un país en donde el alimento es una de las cosas que más se produce. Claro, ¿no? sí. Lo que pasa es que en este caso la sociedad civil organizada está supliendo lo que tendría que hacer el gobierno. El Sin Estado. duda. El gobierno. Con un derecho humano fundamental, ¿no? La alimentación. Exactamente. Como leíamos hoy en la columna de Gabriela. Y si así, como el trabajo también, si así no lo tienen, que el Estado sí les provea esos derechos fundamentales. Exactamente, y la consigna esa que lamentablemente ya no hemos acostumbrado a manejar, Estado ausente, ¿no? Un Estado que en realidad se ha preocupado de otro tipo de cosas, pero lo que no se ha preocupado es de las necesidades de la gente. Sí, como estos últimos informes que vemos en la prensa, creo que son del día de hoy, de distintos acomodos que Astesiano hacía a nivel de la policía. Yo creí que se iba a referir a los 454 kilos de pescado. que bueno, que da para... pero no, da, no dejamos de sorprendernos. Ha corrido tanta ¿verdad? tinta sobre el río, un río de tinta. La corrupción y la no transparencia que pasa. Ahí teníamos un caso concreto para referirnos. Quiero mandarle un saludo a Juan Carlos Vecino y a su programa Conexión Latinoamericana, que va hoy a las 19 horas por Radio Claridad de Colonia del Sacramento. Va a estar abordando un tema muy interesante como es el tema de Perú. Así que bueno, los invitamos a sintonizar a nuestro querido colega Juan Carlos. De esta manera estamos llegando al final del programa número 56 de Voces del Interior. Gabriela, ¿quiere decir algo? ¿Le quiere dar alguna recomendación a la gente acerca de cómo cuidarse del calor? Yo sí les diría fundamentalmente que vayan con la cabeza protegida porque el sol está muy fuerte. Muy fuerte, y en caso de exponerse al sol, que usen protector solar, que se hidraten bien, tomen mucha bebida fresca, frutas y verduras. Toda nuestra solidaridad con esos trabajadores y trabajadoras que lamentablemente no pueden dejar de estar al sol, como son muchísimos rubros de la economía, trabajadores rurales, albañiles, jardineros, en fin, toda esa gente que lamentablemente tiene que exactamente que sufrir el calor. Decir, no me puedo ahora ir para mi casa, tienen que estar ahí. Toda nuestra solidaridad y que ojalá la puedan pasar de la mejor manera. Sarita, ¿usted quiere decir algo? Sí, yo un saludo a Leila, mi cuñada, que hoy es el cumpleaños. Un beso grande. Muy bien, un saludo a Leila. Y también a que ya capaz que en algún momento nos podemos expresar un poco más el reconocimiento de tu esposo. Sí, también un agradecimiento muy grande al municipio de Silda Paulier, que homenajeó a Ronald Acevedo poniéndole su nombre al escenario principal del parque municipal. Muy bien, Silda Paulier. Merecido homenaje a ese cantautor. Muchas gracias, entonces, claro. Y bueno, ya estaremos ahondando un poquito más en todos estos temas. Fede, muchísimas gracias como siempre. Si te parece, nos despedimos por acá. Gracias, Fede. Que viene. Hasta el jueves que viene. En su andar y se metió en su cuerpo un